La maleta negra estuvo debajo de mi cama durante 3 días. La reconocí a primera vista: cerradura resistente, cuero desgastado, olor a pegamento y papel viejo. Familiar para cualquiera que alguna vez haya tenido que hacer las maletas con urgencia. No lo abrí de inmediato. Durante 2 días anduve por la casa como un extraño en su propio hogar. Contenía la respiración. Escuchaba los ruidos para asegurarme de que no había pasos ajenos. No llamaba a los niños, no llamaba a los amigos. La casa me parecía ahora un escenario en el que los decorados olvidados habían comenzado a susurrar. Ella se fue de repente, como no mueren las pasiones en las buenas novelas. María murió en silencio, tras una breve enfermedad que considerábamos leve y relativa. La edad, el estrés, decían los médicos. Organizamos el funeral y yo hice lo que hacen los maridos. Elegí las coronas de flores, respondí a los mensajes de condolencia. Me senté en la iglesia y escuché el sermón en el que el sacerdote hablaba del amor y el perdón. Incluso leí las palabras de agradecimiento con la mano sobre los hombros de los niños, porque así era lo habitual. La gente se acercaba, lloraba, nos abrazaba. Mi vida seguía la trayectoria marcada por el dolor y el ritual. Pero esa noche, cuando la casa se quedó vacía, los niños volvieron a sus quehaceres y yo me quedé solo en el dormitorio con su aroma, una mezcla de crema de melocotón y perfume antiguo. Me fijé en una maleta. Estaba en un rincón oscuro, como un objeto que no encajaba en la composición. Solíamos intercambiar maletas cuando viajábamos, pero la maleta negra no era su accesorio de viaje habitual. Me acerqué, me arrodillé y mis dedos se dirigieron solos hacia la cerradura. La cerradura no se abrió de inmediato, estaba atascada y chirrió, y ese sonido me hizo pensar que abrirla sería más importante que el funeral. Dentro había fotos, instantáneas de otra vida. María sonriendo en la playa con una mujer de unos 40 años, con las manos entrelazadas. María a la salida del teatro, apoyada en el hombro de la misma mujer. Notas cuidadosamente dobladas, con fechas y direcciones. El teléfono no podía sustituir a esos papeles. Eran pruebas, recibos de hoteles, billetes de tren, cartas contadas entre líneas. Los sacaba uno por uno y cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Olya, por favor, no preguntes. Escribía María en una de las hojas. Por ahora no puedo explicarle nada a nadie. Es mi vida y no sé cómo compartirla. La maleta negra puso mi mundo patas arriba. No en el sentido de que me derrumbé en el suelo y lloré. Las lágrimas llegaron más tarde, sino en el sentido de que mi cerebro se puso en modo investigación. Sentí algo parecido a una profunda decepción. La vida que creía conocer resultó ser una capa, y debajo de las capas había túneles. María había sido mi esposa durante 40 años. Nos conocimos en la universidad. Ella con un cuaderno de poemas escritos de forma espontánea. Yo con fórmulas cuidadosamente rellenadas. Construimos una casa, criamos a nuestros hijos, compramos una casa de campo en la que una vez acordamos pasar nuestra vejez. Recuerdo que una noche, mientras la sostenía de la mano, pensaba que nuestra felicidad era sencilla y honesta. Ahora resulta que ella me ocultaba otra vida. Mi primera reacción fue de ira. En mi cabeza surgió una larga lista de preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto tiempo? Pero pronto la ira dio paso a algo frío y calculador. Soy Anatoly, tengo 58 años. Un hombre que durante la mayor parte de su vida ha resuelto los problemas no con gritos, sino con un papel firmado y una orden concreta. Sabía cómo trabajan los abogados, cómo se mueve el dinero, cómo desaparecen las personas y las empresas en los negocios. Me parecía que se podía garantizar la justicia con las herramientas que yo poseía, y ese deseo se impuso. Volví a casa y vacié todo el contenido de la maleta sobre la mesa. Las cartas estaban cuidadosamente firmadas. Tu N, tu Nelly. Así supe su nombre, Nelly. Las cartas estaban llenas de amor, pero aún más de inquietudes. Estoy cansada de fingir, escribía María. Tengo miedo de perder a mis hijos, miedo de que no me entiendan, pero no quiero seguir viviendo a medias. Entre los papeles también había documentos que confirmaban mis sospechas. Extractos de cuentas bancarias conjuntas, recibos de transferencias, billetes de avión a Milán y París con diferentes seudónimos. Encontré un paquete de condones con la fecha y notas sobre citas. 3 de marzo, 7 de la tarde, Cafetería Málaga. Era más que una simple aventura. Era otra vida, integrada regularmente en la nuestra. No me derrumbé de inmediato. Pasaban los días, leía todo por las noches, al atardecer, a la luz de la lámpara de mesa, como si el miedo en mi interior me dijera que si no cerraba los ojos, el mundo seguiría siendo el mismo. No quería gritar. No quería escenas en el funeral, invitados, preguntas, sus patéticos intentos de consolarme, pero por dentro algo se rompía. Comprendía que revelárselo a la familia significaba destruir los restos del mundo en el que vivían mis hijos y nietos. Temía por ellos, y, al mismo tiempo, el silencio era una mentira que me carcomía el alma por dentro. Decidí primero comprender.
Las personas que investigan lo sucedido suelen decir: primero hay que reunir los hechos. Empecé a recopilarlos como un investigador. Diarios, cartas, detalle por detalle. Me ayudó un viejo amigo, Kostya, que trabajaba en un banco y con quien una vez compartí una habitación de estudiante. Le di varios escaneos y él, con discreción y delicadeza, revisó varias cuentas. Confirmó que había retiradas y recargas regulares de la cuenta a nombre de Nelly. No era una tontería, era un sistema. Entonces empecé a vigilar. Sí, lo hice, por la verdad. No es una excusa, solo un hecho. Me sentaba en una cafetería y esperaba, observaba cómo las mujeres se marchaban con sus bolsos. Buscaba rasgos familiares que había visto en las fotos. Una noche obtuve el resultado. Nelly era real. Era joven, libre y brillaba por algo que quizá antes no tenía, sin mirar atrás a los acuerdos ajenos. Pero yo no quería un encuentro directo. Quería ver cómo era su vida desde fuera, sin artificios y sin retoques. Mi venganza, si se le puede llamar así, nació de forma gradual y meditada. No quería destruir el mundo por el simple hecho de destruirlo. Quería que los que me habían traicionado, María y su entorno, sintieran que el engaño no queda sin consecuencias. También era consciente de que no quería destruir a quien había sido mi amor en otra dimensión. Necesitaba justicia, pero para mí la justicia significaba un reconocimiento abierto, una compensación y, tal vez, una respuesta a la pregunta de por qué. Como primer paso, decidí llevar a cabo lo que se denominaba la verdad sobre el papel. Me puse manos a la obra con algo que me daba ventaja. El piso y la casa de campo estaban a mi nombre, pero los bienes, incluida parte del negocio de mi empresa de reformas, estaban a nombre de todos. Invité a un abogado con el que había trabajado en el pasado y averigüé cuidadosamente qué derechos tenía la familia y cuál era la mejor manera de actuar para proteger los intereses de los niños. Las sutilezas legales no tienen que ver con la crueldad, sino con la razón en un mundo frío, donde las emociones a menudo se convierten en una catástrofe. No quería que los niños se quedaran en la calle por culpa de mis emociones. El siguiente paso era la sociedad. Sabía que María era respetada por sus vecinos, los voluntarios del hospital donde trabajaba y sus viejos amigos. Su imagen era casi impecable. Mi idea era la siguiente: la verdad debía salir a la luz, pero no como un ataque difamatorio. Quería que su honestidad y su elección se convirtieran en tema de conversación pública, para que la gente no pudiera cerrar los ojos y fingir que no sabía nada. Quería tanta honestidad que los niños pudieran utilizarla para comprender la vida, en lugar de condenarla como mujer sucia. Empecé a reunirme con quienes la conocían: el director del departamento del hospital donde trabajaba, algunos vecinos, viejas amigas. Hablaba de María, de sus buenas acciones, de sus talentos, pero también, con cautela, de sus extraños viajes, de sus turnos nocturnos, que a veces coincidían con viajes nocturnos. No la calumnié. Hice preguntas, dejé espacio para la reflexión. La gente empezó a moverse, porque entre nosotros siempre hay curiosidad, y el interés se convierte en conversación. Pero mi jugada principal fue mucho más complicada. Encontré a Nelly. No fue difícil. El mundo es pequeño y la gente deja huellas en internet. Le escribí una carta, tranquila, sin acusaciones, en la que le pedía una reunión. Ella respondió a través de su abogado, pidiendo que le diera tiempo. Hice una pausa. Necesitaba prepararme emocionalmente. Tenía claro que, si la reunión se llevaba a cabo, sería malo para ambas partes si nos dejábamos llevar por las emociones. Quería una conversación, no una batalla. Cuando nos encontramos en una pequeña cafetería junto al paseo marítimo, ella con un abrigo negro y el peinado que había visto en las fotos, yo con las sienes canosas y una sonrisa inapropiadamente burlona. Esperaba que estallara la ira, pero la conversación comenzó de otra manera, en silencio, con la mirada fija y sin acusaciones. Era inteligente y cautelosa. Bajo su máscara de tranquilidad, vi algo que rara vez se ve en las personas: vulnerabilidad. No había venido a destruir una familia. Había venido a contar la verdad sobre lo que había sido su relación. Fue mi primer amor verdadero, dijo Nelly. Nos conocimos en una exposición. María era vulnerable y libre. Al principio no sabía que estaba casada. Cuando me enteré, todo se complicó. Yo no era quien buscaba la destrucción. Sus palabras no la justificaban, solo añadían más capas. Yo escuchaba, pero en mi cabeza solo daba vueltas una pregunta: ¿cómo se puede tener toda una vida y otra al mismo tiempo? Nelly me explicó que no se trataba solo de atracción física, sino de compatibilidad espiritual, conversaciones nocturnas, libros que nadie más entendía, risas que sonaban diferentes. Quizás esa era la razón por la que María, cuyas obligaciones y papel en la sociedad estaban claros, buscaba a alguien con quien compartir las partes de ella que me estaban ocultas. Cuando volví a casa después de la reunión, mi frío cálculo se convirtió en algo complejo. La venganza ya no parecía tan dulce.
Dentro de mí luchaban la persona que quiere justicia y la persona que intenta entender por qué el mundo es un mosaico. Mientras tanto, los niños empezaron a sospechar. Olia, nuestra hija mayor, llegó a casa un día con una pregunta. Papá, ¿por qué te relacionas con un periodista? ¿Por qué tenía mamá una maleta? Le di una respuesta sin sentido. Sus ojos estaban cansados de la sabiduría adulta. Sasha, el menor, desapareció por completo. Se fue durante una semana. Primero dijo que era por trabajo y luego escribió un breve «Lo pensaré». Esos extraños silencios de los niños eran lo peor. Me parecía que mi venganza podía destruir su mundo interior y yo no quería ser quien lo destruyera. Hice un movimiento brusco. Saqué la maleta fuera. No de forma pública, pero sí de forma demostrativa. Lo dejé en el pasillo, sin cerrar con llave, y me senté a esperar el momento oportuno. Y ese momento llegó, no a través de un escándalo, sino a través de la curiosidad. Una noche, Sasha se coló en el pasillo, encontró la maleta y empezó a rebuscar en ella. Olya se despertó, se acercó y juntos leyeron las cartas. Sin dramatismos, solo dos cabezas inclinadas sobre la hoja. «Papá», dijo Olya tras una pausa cargada de tensión. «¿Lo sabías?» Apretaba una cucharilla entre las manos y guardaba silencio. No lo sabía, no podía decir que lo sabía, porque realmente no lo sabía. Comprendía que el desconocimiento no era una excusa. Mi pecado silencioso consistía en que vivía cerca y no me di cuenta. Eso era peor que ser infiel. Después de que los niños se enteraran, comenzaron las conversaciones, las lágrimas y las acusaciones. Pero en algún momento se produjo un giro inesperado. Llegó a la ciudad una carta del hospital donde trabajaba María. Una antigua compañera de trabajo escribió que María había ayudado a mucha gente durante años, que nunca se había quejado y que vivía en un estado de cansancio constante. Esa carta suavizó la lluvia de acusaciones. La gente empezó a comprender que la vida es más complicada que la simple fórmula de culpable e inocente. Mientras tanto, no dejé de emprender acciones legales. Solicité la revisión de los documentos constitutivos de la empresa, en los que figuraban las firmas de María en algunas decisiones de las que yo nunca había oído hablar. Invité a los auditores. Durante la auditoría se descubrieron transacciones extrañas, pequeñas pero sistemáticas. El dinero se destinaba a cuentas relacionadas con una organización benéfica que, de hecho, estaba vinculada a Nelly. Comprendí que María, tal vez, intentaba mantener lo que le era querido sin mostrármelo a mí. Podría interpretar estas transacciones como una prueba de traición, pero también podía ver en ellas un intento de dividir el amor en ayuda material. Una noche, sentado a la mesa, reflexionaba sobre el hecho de que la venganza y la verdad son cosas diferentes. La venganza es un acto que requiere poder, pero no siempre trae paz. La verdad es luz. Ilumina, pero a veces quema. Decidía cómo seguir adelante. Mi determinación se topaba con una barrera, destruir o conservar. Los niños exigían la verdad, la sociedad exigía un debate, mis demonios internos querían justicia, y el corazón que una vez amó a María susurraba: recuerda que la persona a la que juzgas ha hecho mucho por el mundo. Finalmente, tomé una decisión que era una mezcla de venganza y sanación. Decidí abrir la maleta, públicamente, pero con humanidad. No por el espectáculo. Preparé una carta abierta a la familia y los amigos en la que contaba los hechos, no con el fin de acusar, sino para dar a los niños y a la sociedad la oportunidad de comprender que las personas son más complejas que las imágenes que se crean en los pasillos de los rumores. Invité a mis seres queridos a mi casa para una velada conmemorativa, donde, junto con una taza de té, leímos en voz alta las cartas de María. Fue doloroso, porque cada palabra revelaba su secreto y su humanidad. La gente lloraba, algunos se enfadaban y otros daban las gracias. Cuando todo salió a la luz, las consecuencias no se hicieron esperar. Sus compañeros del hospital primero se distanciaron, pero luego recordaron sus buenas acciones y empezaron a escribir sobre ella como una persona que estaba buscando su identidad. Nelly desapareció, se mudó a otra ciudad. Un par de meses después, recibí una carta suya. No buscaba la destrucción. La amaba y quiero que me perdonen, pero no pido perdón por haberle dado vida. Leí esta carta en voz alta y todos los presentes en la sala sintieron el mismo dolor que yo. Una mezcla de traición y comprensión. La justicia, si se le puede llamar así, funcionó de manera diferente a como yo había supuesto. Logré que la verdad se hiciera pública y oficial. Algunas reputaciones se vieron afectadas, pero también se revelaron muchos detalles agradables. María organizaba viajes benéficos secretos, pagaba el tratamiento médico de una mujer solitaria, ayudaba a jóvenes artistas con exposiciones públicas. Eran cosas que yo no sabía porque las hacía en silencio. No pude evitar sentirme un poco culpable. Podría haber sido su amigo, y mi error fue no saberlo. La venganza, tal y como la había planeado, se llevó a cabo en parte. El negocio de Andrei, que ayudaba a mantener algunas cuentas,
fue objeto de una atenta revisión por parte de los auditores, no porque yo quisiera arruinar a nadie, sino porque el sistema que él había construido resultó ser vulnerable. Su empresa perdió parte de sus contratos, y ese fue mi frío éxito. Pero cuando todas estas consecuencias se hicieron evidentes, no sentí paz, sentí un vacío. La venganza no me devolvió lo que había perdido, no me devolvió el amor, solo cambió el equilibrio. Pasaron 2 años, la casa cobró nueva vida. Los niños se tranquilizaron, encontraron su camino. Olya se mudó a otra ciudad, se dedicó a la psicología y comenzó a ayudar a quienes se encontraban en circunstancias familiares difíciles. Sasha trajo a una chica a casa y se volvió más receptivo al diálogo abierto. Yo seguí viviendo en la casa, pero ya no era nuestro refugio. Se convirtió en un museo de recuerdos, donde las cosas estaban cuidadosamente colocadas en las estanterías y la maleta seguía en el armario, cerrada con otra llave. Yo mismo había cambiado. La venganza no me enseñó lo que yo quería, sino la humildad y la responsabilidad. Aprendí que la verdad no siempre es motivo de destrucción, sino a menudo una oportunidad para comprender. A veces, las personas llevan una doble vida no para engañar, sino para salvar partes de sí mismas que no encajan en el molde. No es una excusa para la infidelidad, pero es una explicación. Y lo más extraño es que una vez encontré una carta escondida en un libro en la estantería. Una carta dirigida a mí. Era de María. Ahora lo leo. Tolia, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. No te pido perdón, porque solo te pido una cosa. Que entiendas que no quería hacerte daño. Quería ser sincera conmigo misma y, en cierto modo, ser feliz. Si puedes perdonar, perdona. Si no, sigue adelante con tu vida. Los dos éramos personas y las personas cometen errores. Te quiero. Dejé caer la carta. Las lágrimas que brotaron entonces no eran de ira, eran de pesar. Comprendí que la venganza, por grandiosa que fuera, no recuperaría lo perdido, pero abre las puertas al diálogo, a la comprensión, a que los niños conozcan la verdad. Comprendí que no se puede vivir esperando una justicia ideal. Hay que seguir viviendo con la verdad, por muy dolorosa que sea. La maleta negra ahora está en mi armario. No sé por qué la guardo. Quizás sea mi recordatorio de que cada persona tiene un secreto, y que no siempre significa traición. A veces es simplemente una forma de existir. A veces es el deseo de integridad que nos faltaba. A veces es simplemente un error. Si me preguntan si valió la pena vengarse, responderé con sinceridad. Sí y no. Sí, porque la verdad salió a la luz y los niños ya no vivían bajo una mentira. No, porque la venganza no devolvió lo que se había perdido y el precio resultó ser muy alto. Me quedé con la sensación de haber hecho lo que pude, y eso tampoco siempre tranquiliza. Al fin y al cabo, la vida es una serie de maletas. Algunos las empacan cuidadosamente y se van, otros las esconden debajo de la cama. Pero es importante recordar que las llaves suelen estar cerca, en manos de aquellos que alguna vez confiaron en ti. Y antes de abrir la maleta, vale la pena pensar en quién encontrarás dentro y hasta qué punto estás dispuesto a aceptar lo que hay allí.